Estamos estudiando el Salmo 91. El Salmo 91 es ese salmo donde Dios se revela como el Altísimo, como el Todopoderoso, como el Shaddai, como el Dios que da cobertura, que da cobijo, que presta sombra, que nos da refugio bajo la sombra de sus alas. Y en ese revelar de Dios, Dios no nos deja huérfanos, ni nos deja ciegos. Dios muestra que hay procesos de la vida como el terror nocturno, como la saeta que en medio del día destruye, como la pestilencia. Dios nos muestra varias circunstancias de la vida y nos dice que a pesar de esas circunstancias que nos generan compresión en el pecho, angustia, Él va a estar con nosotros. ¿Por qué? Por cuanto has puesto en Jehová tu esperanza, a Jehová que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Entonces vienen unos beneficios de confiar en Dios, de mudarnos a la habitación de Dios, de refugiarnos bajo la sombra de sus alas. Esos beneficios ya los vimos y estamos haciendo un estudio de contenido de esas características que tienen las personas que se refugian bajo la cobertura de Dios. La primera de esas características es que estas personas aman a Dios y lo aman de una manera que han podido vencer los agites, las angustias de este mundo, porque han aprendido a amar a Dios más allá de sus propios preceptos. La segunda característica es que conocen a Dios. El amar a Dios y el conocer a Dios van duales de la mano. La tercera característica que tienen estas personas es que invocan a Dios. Y también estas personas invocan a Dios, pero más allá de invocar a Dios también son libres. ¿Libres para qué, pastor? Libres para adorar a Dios. Libres para seguir las instrucciones de Dios. También estas personas tienen la plena convicción, son creyentes que saben que Dios los acompaña en todos los procesos de angustia. Creyentes que se dejan acompañar de Dios y no huyen de Dios. También son personas que conocen la honra de Dios y la procuran. Y son personas, que es el que hoy nos ocupa, que son hijos amados y amados para ser productivos en este tiempo de la vida. Vamos a leer nuevamente esos textos que estamos estudiando, que se encuentran en el Salmo 91, del verso 14 al 16. Dice así: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Le mostraré mi salvación. Lo saciaré de larga vida. Ahí estamos en este texto. El Señor busca saciarnos de su vida abundante. Pero esa vida abundante va más allá de tener o no tener cosas. Esa vida abundante va en cumplir el propósito y la voluntad de Dios. En Juan 14, 24, la Biblia dice que, hablando Cristo, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, mi Padre lo amará, y yo me manifestaré a él. Esa larga vida de que habla el Salmo 91, verso 15, se resume en esto:
somos amados del Padre. Cualquier cosa nos puede faltar, menos que te falte el amor de Dios. La naturaleza de Dios es amor y es expresada a través de la obra de Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Porque Dios expresa su amor en Cristo, porque de tal manera nos amó que dio a Jesucristo. Y ese amor que Dios revela en Cristo es la vida abundante que Él quiere para nosotros. Si conoces a alguien que puede tener una apariencia de abundancia, de felicidad, de gozo, de punto económico, pero no tiene a Cristo, es solamente la fachada, es solamente la carrocería, es solamente la parte externa. Porque por dentro hay grandes y enormes vacíos que nunca han conocido la vida abundante de verdad. Porque la vida abundante de verdad es que somos hijos e hijos amados. Somos hijos amados y Él se revelará a nosotros, Él se mostrará a nosotros. Mire que lo que dice Juan 14:24, que dice que Él se manifestará porque su Padre nos amó, es cumplimiento de la promesa que Dios le hace a Benjamín allí en Deuteronomio 33:12. Permítame leer parte de esa promesa que le hace Dios en la bendición de Jacob a sus hijos. Deuteronomio 33:12 dice así: a Benjamín dijo, graba esto en tu corazón, a Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Yo no sé si usted alcanza o yo le alcanzo a trasladar algo que estoy tratando de imprimir en su corazón. Esa vida abundante no viene de las circunstancias externas de este mundo. Esa vida abundante viene de que el amor de Dios se manifiesta en nosotros. Se manifestó en Cristo para salvación y permanentemente nos sigue amando. Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Y en Deuteronomio 33:12 dice, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Usted me dice, pastor, ¿y en esos momentos de angustia estoy cerca de Dios? Sí, la Biblia dice, con Él estaré yo en la angustia. Algo que hemos aprendido del Salmo 91 es que las angustias no van a ser quitadas. Son un proceso natural dentro de esta existencia del mundo, del planeta donde estamos, de la dimensión donde estamos, que tenemos cuerpo, que somos un espíritu, que somos un alma y que venimos aquí por un tiempo limitado para aceptar a Cristo y prepararnos para la vida eterna. Pero en esta dimensión, en este tiempo, en esta existencia en que hemos nacido, hay angustia. No es buena, no es mala. Lo que sí es que es el lugar donde habitamos con Dios. Nunca estamos solos en los procesos de angustia. Con Él estaré yo en la angustia. Aquí dice que habitará. Dice, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Dios permanece fiel todo el tiempo. Todo el tiempo. Desde antes de la fundación del mundo ha permanecido fiel. Y lo seguirá haciendo. Porque su amado habitará cerca de él. Lo cubrirá siempre. Siempre no va a haber quien nos arrebate de la mano del Señor, porque siempre estamos cubiertos de misericordia y amor. Lo cubrirá siempre y entre sus hombros morirá. Cuando esto habla de los hombros del Señor, habla de esa ovejita que se había perdido. Y el pastor va por montes y collados y la busca, así como dice la parábola del buen pastor, y la monta sobre sus hombros.
Y aunque estén pasando por espinas, ¿dónde va la ovejita? Sobre sus hombros. Y aunque venga el viento recio, ¿dónde va la ovejita? Sobre sus hombros. Aunque un día vamos a dar un pasito de la vida a la eternidad, porque la muerte para nosotros no es una gran noticia. ¿Por qué? Porque es un paso a la eternidad donde nuestra alma seguirá su camino. Pero ¿cómo pasamos ese puente? Sobre sus hombros, porque su amado, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él siempre, y entre sus hombros morará. No hay quien nos quite la misericordia de Dios. No hay quien nos exonere del amor de Dios. No hay quien nos quite la herencia de ser amados. Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de ese amor. O sea, la otra característica de estos creyentes que habla el Salmo 91 es que somos amados y lo sabemos. Lo sabemos. Una cosa es cuando pasas por luchas, angustias, tribulaciones, solo, y otra cosa es cuando paso procesos de angustia, pero yo sé que soy amado. No va a haber quien me espante, porque su amor permanece firme. A pesar de mí, a pesar de nosotros, Dios sigue siendo Dios y su amado llevará en los hombros. Siempre va a cargar con nosotros, porque somos el objeto de su amor. Esta palabra que se encuentra allí en Salmos 91:15, cuando dice le saciaré de larga vida, implica, ese saciar implica, es la palabra Shabbat, que significa voy a estar satisfecho. Voy a estar satisfecho. Acuérdense ustedes que en el Salmo 91, a partir del verso 5, dice, con él estaré yo en la angustia, viene la saeta, viene la peste, viene el lazo del cazador. ¿Cómo puedo estar yo satisfecho cuando el cazador persigue mi alma, pastor? Pastor, si el Salmo 91 me acaba de hablar de la peste destructora, ¿cómo puedo estar yo satisfecho en medio de ese proceso? Mire, hermanos, yo no sé si usted ha pasado el proceso del COVID, un hijo, su mamá, su papá, y cuando usted dice, Señor, gracias porque levantó a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, de esto, y su alma se llena de ese agradecimiento de estar satisfecho, aunque pasó por el valle de la circunstancia. Su alma se llena de estar satisfecho, aunque algunos de nuestros familiares hoy no estén con nosotros, porque vimos que Dios nos lo prestó para que fuera nuestro padre, nuestra madre, nuestro tío, nuestro hermano. Y hemos visto su misericordia. Mis hermanos, que en el Salmo 127:2, ese estar satisfecho, Dios habla de protección y provisión. Salmo 127:2, ayúdeme, vamos juntos. Dios me le bendiga, a usted que se ha conectado. Vamos a leer juntos Salmo 127:2. Dice así, por demás está que se levanten de madrugada. Por demás están que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar, y que coman pan de dolores, pues a su amado, repito eso, a su amado dará Dios el sueño. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo texto dice que su amado prospera mientras duerme. Aquí dice que no haga mucho en sus propias fuerzas, porque va a perder el sueño. Pero que hay cosas al contrario, que es que cuando Dios ama a alguien, aún durante sus sueños, de la Nueva Traducción Viviente en la DHH dice que lo prospera durante sus sueños,
mientras duerme. O sea que ese amor hace que yo prospere, sí. Porque es que no dependemos de nosotros. Yo no prospero porque tenga muchos títulos, yo no prospero porque sea excelente en lo que hago. Yo prospero es por su misericordia. Mis hijos están guardados es por su amor. Si tus hijos han sido sacados adelante es por su amor, es por amor de Dios. Hay padres que se esfuerzan mucho más, incluso que el pastor Carlos con sus hijos. Pero uno ve que es el amor de Dios que guarda la vida, que guarda la integridad. Si hay algo que es importante en la vida es que usted sea amado por Dios, se sienta amado por Dios, que esté plenamente convencido que Dios le ama y no despreciar ese amor. Porque aún mientras duerme, Dios le prospera. ¿A quiénes? A sus amados. Esto habla de una protección especial. Dará el Señor el sueño y una provisión especial. Voy un poquito más allá. Cuando Dios determina amar a alguien, como determinó amar a la humanidad, que dio a Jesucristo por nosotros, vuelve a esa persona productiva. Cuando alguien se acerca a ese amor de Dios, se vuelve una persona productiva. Antes errábamos, ahora erramos y tendemos a corregirnos. Porque el amor de Dios nos constriñe para que seamos la mejor versión del Hijo de Dios que hemos sido. Tendemos a ser productivos, tendemos a avanzar. Cuando el amor de Dios se manifiesta en nosotros, aún en nuestros sueños tendemos a avanzar porque Dios hace que todo nuestro alrededor obre para bien. Sin necesidad de que tú estés encima de las circunstancias, tu empresa va a ir bien. Con todo el cuidado que necesita tu empresa, con toda la diligencia, pero el que trae tus clientes, tus operarios, tus empleados es Dios. El que cuida de lo tuyo es Dios, porque a su amado dará el Señor el sueño. Nos volvemos verdaderamente productivos, pero esto no tiene que ver con el mucho hacer, esto tiene que ver con la comunión íntima con aquel que nos ama. Son vidas productivas. Y no solamente vidas productivas, porque hay quienes tienen mucho, pero es de carga. Es una vida productiva que satisface, que si tú eres el panadero, disfruta ser panadero. Si tú eres el peluquero, disfruta ser peluquero. Si tú eres el profesor, estás satisfecho de ser profesor. Si tú eres el pastor, estás satisfecho de ser el pastor y de cumplir la función para la cual eres pastor. Vive satisfecho. El amor de Dios nos hace productivos y hace que vivamos en satisfacción. Por eso dice, los saciaré de larga vida, de una vida que va más allá de la que yo puedo planear. Mire que esa misma palabra que aparece ahí en saciar, Shabbat en hebreo, es la misma palabra que aparece en Salmos 37. Ayúdeme usted, vamos a ir al Salmo 37, versos 18 y 19. Mire usted lo que dice allí. Este texto es muy, muy bonito. Dice, conoce Dios los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Ese amor lleva a que estén saciados. Ni el hambre podrá ser mella. ¿Por qué? Porque las misericordias de Dios le visitarán en esos momentos difíciles.
no como nosotros queremos, pero sí de acuerdo a su plan y a su voluntad. Dios abrirá ríos en el desierto, caminos en la soledad, para que sus hijos sean saciados, no como se quiere en nuestra mente, pero sí como conviene a nosotros. Serán saciados. Mire usted que en el Salmo 63, del 1 al 6, voy a leerle esta partecita. Dice así: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como he mirado al santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabarán mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Ese texto que está en Salmo 17:15, que dice: satisfecho estaré cuando te mire, cuando despierte en tu presencia. Salmo 17:15. Si es verdad que la plena satisfacción no la conseguiremos aquí en la tierra, sino el día que despertemos en su presencia. Pero cuando Dios ama, nos da de larga vida y busca satisfacer las necesidades reales de nuestra alma, que no son materiales, si bien lo material es muy importante. Si bien lo material es muy importante, hay circunstancias de nuestra alma que necesitan ser saciadas. Y solamente el amor de Dios lo va a hacer. El amor de Dios, cuando llega a tu alma, alinea la naturaleza de tu alma con aquel que la ama, con aquel que la hizo. Y cuando tu alma es alineada con el plan y el propósito de Dios, todo a tu alrededor comienza a cambiar. Los conflictos que están a nuestro alrededor tienen una conexión con el desorden de nuestra alma. La gente se levanta, la gente dice, la gente opina, pero es cuando mi alma puede recibir eso. Pero cuando mi alma se siente amada, está en esa sintonía del amor de Dios, depende de su misericordia, nada podrá fastidiarnos, nada nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida. ¿Cómo llego yo a sentirme amado? Y ese amor, y a manifestar ese amor de Dios que me hace productivo y satisfecho. Mis hermanos, no hay otro camino sino intensificar mi relación con Dios. Más allá de asistir a la iglesia, y a mí me gusta que usted venga a la iglesia, pero más allá de usted congregarse, más allá de pronto de colaborar haciendo aseo, bueno, más allá de cualquier cosa, es que usted tenga una relación genuina, espiritual, real, constante con Dios. Todo lo otro es importante, congregarse, visitar a los hermanos, leer la Biblia, pero usted tiene que tener una relación como de padre a hijo. Eso hace que su amor se manifieste. Eso hace que la satisfacción de ser productivo en Dios venga a nosotros. Tenemos que intensificar nuestra relación con Dios, colocarlo en primer lugar, comenzar a hacer lo que a Él le agrada, comenzar a buscar de su sabiduría, tener una relación de oración con Él, un arrepentimiento total, continuo, genuino delante de Él. Seremos saciados de su plenitud cuando nos
nos relacionamos más con Dios, la plenitud de Dios entra en nosotros. En primera de Juan, en el Evangelio de Juan 1:16, la Biblia dice que la plenitud de Cristo, de la plenitud de Dios estaba revelada en Cristo. Fue tomado de toda la deidad de Dios y fue expresada en la persona de Cristo. Esto es lo que habla Juan en 1:16. Son palabras de Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, que la plenitud de Dios vino a la tierra y se manifestó en la persona de Cristo. Y Pablo hila más esta idea. En Efesios 1:27 dice que para que la plenitud de Cristo sea llenándonos a nosotros. Es más, Pablo no solamente nos coloca como el templo que se puede llenar de la plenitud de Cristo, nosotros, y que ese es el propósito, que la plenitud de Dios expresada en Cristo nos llene a nosotros, ese es el propósito, sino que una vez nosotros llenos de la plenitud de Dios, la iglesia va a ser un lugar que va a estar lleno de la plenitud de Dios. Y si la iglesia está llena de la plenitud de Dios, las cosas van a comenzar a cambiar. Nosotros, como nación, como familia, como iglesia, como sociedad, necesitamos ser llenos de la plenitud de Dios. Si no nos llenamos de la plenitud de Dios, creemos en las promesas, que creemos en que tenemos que obrar nosotros, creemos en que tenemos que salir a las calles a exigir derechos, creemos un montón de cosas que son transitorias, que en sí no nos va a llevar a ningún lado. Necesitamos la plenitud de Dios en nosotros. Es la única forma de estar satisfechos, es la única forma de ser productivos. Y esa vida abundante que habla Juan 10:10, le dice: el enemigo vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Esa vida abundante, ¿qué es? ¿Qué es? Esa plenitud, es estar satisfecho, ¿qué es? Ya no tengo más tiempo para avanzar, pero voy a enumerar en qué consiste. Es en sentirnos amados por Dios, en que el amor de Dios se manifieste en nosotros, así como dice Juan 3:16, que de tal manera nos amó que dio a Jesucristo por nosotros. Es en el que podamos sentirnos perdonados por Dios, por nuestras transgresiones y por nuestras desavenencias, nuestras malas acciones. Podamos sentir ese perdón real y genuino, que no haya quien te recrimine, ni que tú te recrimines. Juan 1:9. Que nosotros en esa vida abundante podamos sentirnos completamente libres. Juan 8:32. Que podamos ver la luz de Dios, que no andemos a ciegas en este mundo, sino que andemos de acuerdo a la luz de Dios. Que podamos entender las verdades eternas. Eso es vida abundante, que no vivamos en ese dualismo del ego, del yo, del pensar humano, sino que podamos ver a través del velo, podamos ver las verdades eternas, que no nos sincronicemos con este ratico que es la vida, sino que podamos ver las verdades eternas. Esa es vida abundante. La vida abundante es sentir su presencia en nosotros como templos del Dios viviente. La vida abundante, su presencia, Mateo 28:20, la vida abundante es que podamos tener paz. Así como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y es una paz, como dice Filipenses 4:7, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no solamente eso, sino que podamos experimentar ese poder y esa gloria de Dios a través de nosotros por encima de los procesos de angustia. No quitados de la angustia, sino llevados en sus hombros en los procesos de angustia. Y vivir sobre los fundamentos
del obrar del Espíritu Santo en nosotros y del quehacer de la Escritura. Esa es la vida abundante, que podamos tener paz, poder tener libertad, experimentar el perdón, experimentar el amor, vivir en plena luz, vivir en la plena paz que sobrepasa todo entendimiento, sentir el proceso del Espíritu Santo, sentir el obrar de la palabra en nosotros y ver el poder y la autoridad que Dios ha colocado en nosotros. Termino este devocional con el texto con el que iniciamos, que se encuentra en Salmo 91, verso 15. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida. Lo saciaré de larga vida, nos va a saciar de la vida abundante. Padre, en el nombre de Cristo, muchísimas gracias porque sé que a pesar de cualquier proceso, soy más que vencedor. Hoy sé que cuando soy amado, con el amor de Dios soy productivo. Señor, puedo vivir en paz. Gracias por tu amor, porque no depende de la aprobación de los hombres, no depende de mi propia aprobación. No está sujeto, Señor, a juicio alguno, porque de tal manera me amaste. O sea, venía de tu única voluntad, mi Dios. Por eso te reconozco, Dios, aquel que me lleva en sus hombros, aquel que ha extendido misericordia, aquel que me llena de paz, de perdón, de amor, aquel que nos muestra la luz. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi estimado hermano, Dios me le bendiga. Le felicito a usted, mi amigo, que ha querido hoy comparecer ante este altar para que juntos oráramos. Dios le bendiga. Dios es galardonador de los que le buscan. Le estimulo a que siga orando en casa. Si usted considera y tiene a bien, nos volvemos a conectar. Le motivo este viernes a las 7 de la noche por este mismo medio. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Les bendigo. Nos vemos el viernes.